Bienvenidos y bienvenidas. Un placer recibirlos y recibirlas. Hoy estamos nuevamente en un espacio virtual del Colegio de Abogados de Morón. Yo soy su presidente, me presento, soy Jorge Frega, y me acompañan miembros del Instituto justamente de Derecho Animal, que es el coorganizador, y también nuestro director del Instituto de Derecho de los Contratos, y además también subdirector del Instituto de Derecho Reales, Martín Benítez. Tenemos presencias invitadas, con lo cual estamos más que contentos, y gente, como recién decíamos, muy comprometida con la temática, con un auditorio abundante, así que nos complace y agradecemos que hayan destinado parte de su tiempo en participar en este evento. Creo que estos espacios jurídicos, que para muchos son desconocidos, son lo que tenemos que ahondar. Más allá de, como diría von Jhering, hacer la lucha por el derecho y empezar a remarcar lo novedoso para algunos, lo que ya es un hecho para otros, y lo que a nivel legislativo, convencional o de reconocimientos internacionales ya es un principio general. Sin embargo, todavía no tiene ni el desarrollo en la práctica, ni el apoyo suficiente como para desarrollarse como debería. Por eso, visto desde el punto de vista del abogado, también es una manera de pensar en nuevas áreas de desarrollo de su labor, que es lo que nosotros del colegio queremos, y de esa manera, como colegio, generar dos aspectos: una herramienta para que el abogado empiece a desarrollar su actividad desde otro lugar, y también un instrumento de difusión de lo que son los reconocimientos que el derecho va haciendo, la evolución que el derecho va haciendo en distintos aspectos y en distintos valores que quizás antes no eran reconocidos como tales. Muchas veces en alguna discusión sobre si el derecho evoluciona o no, yo me acuerdo de un hermoso libro de filosofía del derecho que es de Del Vecchio y de Recasel-Sichés, traducido uno al otro, donde habla de los que son los signos tipificantes del desarrollo del derecho, ¿no? Pero empezar a hablar de que el derecho evoluciona es que el derecho evoluciona. Por hecho que a contar de que el derecho suponen que el evoluciona. Y bueno, preguntamos cómo retroceden y avanzan principios que uno creía que eran abandonados y que luego se vuelven a tomar y que volvemos a discutir. Y Del Vecchio, entre otras cosas, decía que una de las vocaciones del derecho, una de las naturales tendencias del derecho en su evolución, es el principio de la universalidad, o sea, la búsqueda de que las soluciones individuales se transformen en soluciones universales. Lamentablemente estamos bastante lejos de eso, a pesar de que el derecho internacional ha evolucionado muchísimo también. Todavía tenemos diferencias en percepción según los sistemas jurídicos a los que nos integramos, según la cultura a la que pertenecemos, y todo eso nos lleva a que todo se haga más difícil al momento de coordinar, ya no situaciones fronterizas, o ya no la relación entre Argentina, Brasil, Chile o Paraguay y Bolivia, sino más aún dentro de nuestras propias regiones, nuestras propias idiosincrasias locales que tienen fuertes sesgos y fuertes posiciones respecto a algunas cuestiones culturales. Y lo hemos visto en mucha evolución, en mucho cambio de distintos derechos, donde tenemos resistencias justamente relacionadas por viejos paradigmas o viejos pensamientos que no han podido cambiarse. Bueno, por eso la tarea de empezar a trabajar en esto, de repensar, ¿sí? Será una tarea que los colegios no debemos abandonar, e institutos
como el que hoy organiza este evento, me parece que deben ser apoyados para que la tarea no sea una cosa aislada, sino sea algo que tenga un sustento y que se pueda desarrollar en el tiempo. Bueno, no quiero darles más que las gracias expositores y a los organizadores dentro de este colegio, darles la bienvenida como colegio e invitarlos a seguir participando de esta y de todas las actividades en una época tan difícil donde los organismos judiciales, administrativos están funcionando a duras penas, donde todavía tenemos incertidumbre de lo que va a pasar en este cambio del ASPO al DISPO, todavía no queda muy claro cómo continúa, pero bueno, seguiremos acompañando todo lo que el abogado necesite para tratar de destrabar estas situaciones de incertidumbre que son las más difíciles frente a esta difícil y extraña situación. No les doy más lata, les agradezco mucho y pasamos a escuchar, no sé quién es el primer expositor de la noche o si alguien más lo va a presentar, si no, paso a darle la palabra al primero de ellos, Gonzalo o Martínez, no sé quién es el primero. Hola Jorge, buenas tardes. Iba a empezar acordamos con el doctor Pérez Pexic, que comenzaba yo, porque creo que él le puede dar una visión mucho más humanitaria al asunto, y bueno, yo puedo ser bastante cruel con el uso de la terminología, ¿no? Sobre todo por mi pertenencia a los derechos reales. Pero bueno, Bienvenidos sean ambos y gracias por su tiempo y por su participación. Bueno. Lo dejo entonces con Martín Benítez para que arranque con su exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Frega, primero que nada, porque siempre nos acompaña y siempre estás presente en todas las disertaciones que hacemos. Al doctor Rossi también, al que agoto, creo yo, con los mensajes sobre distintas cosas que vienen a la mente para implementar, a las integrantes de la Secretaría Académica, a Araceli, a Luciana, que no está, pero Luciana Giannone, pero que también acompaña. Y bueno, y le doy, de mi parte, yo la primera vez que lo veo al doctor Pérez Pexic, que hemos hablado telefónicamente, director del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de San Martín. Y lo veo también conectado a mi querido amigo, director del Instituto de Derecho Previsional, al doctor Martín Bibilián, así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la idea de esta charla es, de alguna manera, sopesar los dos extremos, ¿no? Que de alguna manera sostienen esta idea de los animales como sujeto de derecho. Voy a contar una infidencia. Originariamente se había pensado como título El camino hacia la descosificación, ¿no? Justamente en esta idea de unir una visión humanista del animal con, de alguna manera, la letra fría que tenía nuestro Código Civil, el que rigió hasta el 1 de agosto de 2015, y el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Sí? Como una forma de armonizar cómo funciona el régimen jurídico de los animales y, en algunos casos, las desigualdades que puede presentar, o la similitud a veces con otros objetos, y acá pido disculpas, no quiero ofender a nadie, sino simplemente para ponerlo en contexto, ¿sí? Les voy a compartir un PowerPoint como una especie de guía de lo que vamos a ir hablando. Voy a adelantar que pido disculpas, la idea es no ofender, digamos, a aquellos que son, digamos, defensores del derecho animal, sino simplemente para entender jurídicamente cómo, qué connotación tienen los animales en tanto objeto en nuestro sistema legal, ¿sí? Después, obviamente, el doctor Pérez se encargará de alguna manera de deconstruir esto y decir, bueno, ¿cómo salimos de esto en lo que nos metió Vélez Sarsfield 150 años atrás y que de alguna manera, con algunos matices, todavía tenemos en nuestro régimen? Voy a compartir la pantalla. Bueno, primero que nada, tengo que hacer un aviso parroquial. Invitamos a todos los colegas y a las colegas a unirse a los grupos de WhatsApp de los institutos.
el Instituto de Contratos hace las reuniones el primer y tercer miércoles de cada mes a las 16 horas, y el Instituto de Derecho Animal el primer jueves de cada mes a las 16 horas. Si están interesados en sumarse, vayan poniendo los teléfonos en el chat, que vamos a ir tomando nota y después los agregamos a los grupos respectivos. Y sí, por favor, aclaren a qué grupo quieren incorporarse. Bueno, como les decía, no quiero ser ofensivo, pero de acuerdo a nuestro régimen, los animales son cosas, ¿sí? De ahí esta idea un poco violenta, digamos, de asimilar a un animal con un mueble, ¿no? Con una silla, ¿sí? ¿De dónde traemos esto? Bueno, a ver, el código de Vélez era terminante sobre el punto. El viejo artículo 2003-18 decía que son cosas los semovientes, ¿sí? Después el 2003-11 definía lo que era cosa como en una definición similar al del actual código, así como objeto material susceptible de tener un valor, ¿sí? Esta, digamos, idea que se mantuvo vigente durante todo el código de Vélez-Sarsfield, de alguna manera no quiero decir se contraponía, pero mostraba como una especie de sobrepeso en el viejo artículo 51, que el nuevo código no lo regula, que disponía que los seres visibles, ¿sí? Para el código los seres visibles eran las personas y todo aquel que tuviera signos característicos de humanidad, decía el código, ¿no? Digo, este último punto lo remarco porque fue algo que utilizó la Cámara Federal de Casación cuando resolvió el caso de la orangutana Sandra, ¿sí? Algo voy a hablar yo sobre el final. Con lo cual, digamos, la interpretación dinámica del artículo 51 con los años, ¿no? Fue de alguna manera imponiéndose sobre el 2003-18 del Código de Vélez, donde fríamente me decía, los animales son cosas. En el nuevo Código Civil y Comercial, esta idea de que los animales son cosas no aparece en términos de una definición como la del viejo 2003-18 del Código. El nuevo Código Civil y Comercial no habla de semovientes, ¿sí? Semovientes era, digo por si hay gente joven, semovientes digamos, como término jurídico equivale a aquellas cosas que se pueden mover por sí mismas, léase animales. Y el nuevo artículo 16 del Código, resumidamente, si puedes un poquito una mezcla ahí, podemos congeniar diciendo que entiende a las cosas como el bien material susceptible de valor económico, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde llegamos a la conclusión entonces de que los animales son cosas y encuadrables dentro de esta idea? Porque vamos a aclarar esto. Si yo parto de la premisa que el animal es cosa, la consecuencia inmediata es todos los aspectos legales aplicables a las cosas, ¿sí? Es decir, se pueden vender, se pueden comprar, se pueden donar, se pueden embargar, ¿sí? Pueden ser susceptibles de acciones posesorias, es decir, para recuperar la cosa, de acciones reales, si yo tengo un derecho real. O sea que las derivaciones de encuadrar al animal como cosa, en principio, conlleva otras si yo no les doy a estos seres vivos un régimen específico, ¿sí? Bueno, no surge expresamente del artículo 16 que el animal sea una cosa, pero sí hay un sinnúmero de artículos en el Código Civil que me llevan a esta conclusión, que ahora en la diapositiva siguiente vamos a referirnos. Pero, por ejemplo, cuando regula los daños causados por animales, el artículo 1759 del Código me dice que se aplica el régimen de los daños causados por las cosas, ¿sí? Cuando regula el Código las formas de apropiarse del dominio de una cosa, 1941 y subsiguientes, el 1948 y 1949 me regula cómo se procede a la apropiación de animales.
¿sí? En materia de usufructo, ¿sí? El artículo 2341, si no me equivoco, perdón, 2141 del Código me dice que el conjunto de animales es una cosa fungible, ¿sí? Hay varias normas. Ahora, digamos, un poco para entender la dinámica de esto, ¿sí? Algunas preguntas que nos tenemos que hacer en términos de encuadrar al animal como cosa y considerando que no tenemos un régimen especial en materia de animales más allá de leyes dispersas, ¿sí? A las que después les dedicaremos algunas palabras. Por ejemplo, rige la prohibición de alteración genética del artículo 57 del Código. El artículo 57 dispone que en materia de personas humanas está prohibido alterar genéticamente un embrión para modificar en lo sucesivo el nacimiento de seres con condiciones distintas a la que se espera naturalmente de ese embrión. ¿Rige esta prohibición también para animales? Lo dejo como interrogante y, perdón, doctor Pérez, pero te tiro la pelota a vos para cuando tengas que hablar del tema. Otro supuesto, ¿se puede adquirir un animal por usucapión? ¿Sí? Absolutamente. El código no establece ninguna prohibición sobre el punto, es más, si está prevista la apropiación de un animal, ¿sí? Dentro de la idea de apropiación, que es tomar una cosa que está, digamos, en el comercio, vamos a decirlo de esta manera, es posible adquirir un animal por usucapión, ¿sí? Hablo desde el punto de vista de un análisis positivista de nuestro Código Civil, ¿sí? Podrían ser, por ejemplo, objeto de prenda los animales, es decir, podría dar un animal en garantía de cumplimiento de una obligación, ¿sí? La anticresis, que es otro derecho real de garantía no tan utilizado, pero que recae sobre cosas registrables, por ejemplo, caballo de carrera, ¿sí? Podría dar, en la anticresis yo doy la posesión de una cosa registrable para que un tercero, ¿sí?, perciba el crédito sobre los intereses que genera la cosa. Ni hablar de los réditos que puede generar un caballo de carrera, ¿sí? ¿Son embargables? Absolutamente. De hecho, voy a contar un caso que he visto yo, digamos, personalmente, en un juicio de un empleado de un circo, ¿sí?, por una registración en negro. El empleador termina condenado y el trabajador termina embargando a un elefante del circo para cubrir el crédito, ¿sí? Después, desde el punto de vista práctico, terminó siendo muy complejo porque el propio trabajador terminó siendo depositario del elefante que lo tenía en el fondo de su casa, le terminó destruyendo el jardín hasta un punto en el que decidió desistir del embargo sobre el elefante, ¿sí? Pero es absolutamente posible. Bueno, como les decía, puedo defender, ¿sí?, la posesión del animal a través de las acciones posesorias y de las acciones reales. Y después hay, por ejemplo, supuestos especiales. Como regla, los animales son cosa mueble no registrable, pero tenemos supuestos como el del caballo de pura sangre, ¿sí?, regulado por la ley 20.378, que convierte al caballo como cosa registrable. Es más, digamos, con los mismos caracteres de la adquisición de un automotor. Es decir, el dominio sobre el caballo se adquiere con la inscripción del título en el registro creado al efecto, ¿sí? Bien, yo les decía que los animales son cosas en el código actual, ¿sí? Bueno, ¿en función de qué? Por ejemplo, tenemos en materia de régimen de comunidad en el matrimonio, hay una canción que deben conocer, ¿con quién se queda el perro?, ¿no? ¿Existe esto? Y sí, existe, ¿con quién se queda el perro? El código lo define los bienes propios y los bienes gananciales en los artículos 464 y 465 del código, ¿sí? Las mascotas o los ganados que trae uno de los cónyuges al matrimonio son propios, ¿sí? Y las mascotas, animales, ganados que se adquieran durante el matrimonio constituyen un bien ganancial, ¿sí? Ahora, está claro que en principio la pareja quiere, o en general
los dos integrantes de la pareja quieren al animal, lo cuidan y demás, llego a un momento donde se pone fin a la pareja y tengo que llevar a la partición de la comunidad. ¿Cómo parto un animal? ¿Sí? El artículo 497 del Código me dice que la forma se tiene que hacer sobre la masa líquida, ¿sí? Es decir, aquellos bienes que son mensurables en dinero. ¿Es el animal un activo líquido? ¿Cómo parto, en términos jurídicos, ¿no? ¿Cómo parto un animal? ¿Sí? ¿Qué considero? El valor que tiene ese animal en el mercado, el valor afectivo, ¿sí? ¿Quién lo quiere más? ¿Cuánto vale para cada parte? ¿Cuánto vale económicamente? ¿Cuánto vale afectivamente? ¿Sí? Para introducir un poco esta idea de que, digamos, la ausencia de un régimen específico, ¿a qué consecuencias puede llevar? ¿Sí? Otro supuesto que encontramos sobre vinculado a la regulación de animales tiene que ver con el transporte o el contrato de transporte, ¿sí? Artículos 1310 y 1311, entre otros, ¿sí? En materia de animales, el Código sanciona, ¿sí?, la responsabilidad del transportista por animales mal acondicionados, ¿sí? No vamos a abundar demasiado en el tema, porque el 1310 en realidad tiene un concepto más amplio que incluye a las cosas, ¿sí? Y dentro de esa regulación incorpora al animal, ¿sí? Ahora, el mal acondicionamiento del que habla el artículo no se refiere en tanto al animal como, digamos, cuidado digamos, como ser vivo, sino como resguardo de la mercancía que representa el animal en ese negocio. Bien, otros supuestos. Daños causados por animales. 1759 del Código, donde en un párrafo dice: a los daños causados por animales se aplica el artículo 1757 sobre daños causados por riesgos o vicios de las cosas, ¿sí? Otra equiparación entre animales y cosas. Apropiación de animales. Acá viene digamos, quizás uno de los aspectos con el que nos podemos encontrar más a menudo. El Código regula en los artículos 1947, 1948, creo que 1949 también, los animales objeto de caza y pesca, es decir, aquellos que podríamos denominar, desde un concepto, digamos, tradicional del derecho, res nullius, ¿sí? Claramente, los supuestos de 1947 encuadra dentro de lo que denominamos cosas muebles no registrables. Ahora, fíjense, recién el que yo puse ahí, el que lo encuentra lo conserva por un dibujito que veía mi hija de chica, que se llama La Tortuga Franklin, donde en unos capítulos era el que lo encuentra lo conserva sobre objetos perdidos. En caso de animales, ¿es así? ¿El que lo encuentra lo conserva? Es decir, ¿lo hace propio? Bueno, sí y no, ¿sí? Ahora fíjense, el 1947 me dice que no son apropiables, es decir, no puedo apoderarme de los animales domésticos cuando se escapan e ingresan en un inmueble ajeno, ¿sí? Mientras que el dueño no desista de perseguirlos, ¿sí? Creo que en este artículo podemos recién encontrar en el Código algún viso de humanidad en función de los animales, cuando en la última parte del 1947 dice: si emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de este, ¿sí? Recién ahí parecería ser que el legislador tuvo en cuenta, ¿sí?, la situación del animal más que el animal en sí mismo como cosa. Aparecen otras regulaciones como el animal salvaje o el animal domesticado. Ahora, ¿cuál es la concepción de animal domesticado? ¿Qué entra dentro del animal domesticado? ¿Un león? ¿Un perro? ¿Sí? Y fíjense que el código establece que cuando el cazador, entiéndase, no estamos hablando de un cazador con matrícula, estamos hablando del que sale a buscar al animal, ¿sí? Tiene derecho a la presa cuando la hirió, ¿sí? De alguna manera como haciendo un parangón en esta premisa que sentamos de que los animales son cosas.
Otro supuesto que yo les había mencionado es el de el de usufructo de animales, ¿sí? El código es el único supuesto de usufructo sobre cosas fungibles que regula, es el del conjunto de animales, ¿sí? A tal punto, ¿sí?, está puesta la mira en el animal como cosa, que si para que el código incluso permite la extinción del usufructo para el usufructuario si el conjunto de animales que integran ese usufructo desaparece sin culpa del usufructuario. Ahora, ¿qué es la culpa? Es decir, no haberlos alimentado adecuadamente, haber, por ejemplo, abierto una tranquera y dejarlos escapar. O sea, no tenemos es decir, no está pensado el artículo en función de la aprehensión del animal como ser vivo, ¿sí?, sino como cosa que sirve para satisfacer la renta del usufructuario. Bueno, yo acá cito algunos regímenes especiales. En realidad, la idea de citar estos regímenes es marcar que existen algunos supuestos que en las últimas décadas empezaron a establecer alguna especie de consideración en términos del animal como ser vivo o ser sufriente, ¿sí? Porque, digamos, hay una cosa que de alguna manera no podemos negar, que es la coexistencia de la necesidad de proteger al animal como ser vivo y, por otro lado, que muchas veces el ser humano necesita del animal para su propia subsistencia, ¿sí? A tal punto que se ha llegado a hablar de cómo el sacrificio, en aquellos casos en los que es necesario, debe hacerse sin que ello implique una afección, ¿sí?, para el animal, es decir, debe morir sin sufrir. Bueno, en materia de, por ejemplo, de trabajo agrario, tenemos en la ley 26.727 el artículo 24 que establece que los animales deben tener un lugar de vivienda, vamos a decir en nuestro término, no es el adecuado, ¿sí?, separado del resto de los productos que componen el trabajo agrario, ¿sí? También tenemos en la ley de producción bovarina, producción bovarina se refiere a los búfalos de agua, ¿sí?, en el cual se establece que los métodos de producción deben realizarse considerando criterios de sustentabilidad económica, social y respeto, ¿sí?, acá hay que poner el acento, sobre los recursos naturales existentes. A ver, está claro que el código habla de recursos naturales, pero una interpretación integradora debe incluir dentro de esta idea también al animal. En el caso de la agricultura familiar, esto está pensado básicamente en comunidades indígenas o campesinas, se mantiene la misma idea, ¿sí?, es decir, el resguardo por la biodiversidad, ¿sí?, es decir, se deben, digamos, es permitido a estas comunidades destinar, digamos, los animales para los usos, ¿sí?, y para los frutos que necesiten para su subsistencia, pero en la medida en que esto garantice un mecanismo de biodiversidad adecuado. La ley 27.233 es una ley que ya empieza a hablar de la necesidad de mantener al animal sano, ¿sí?, es decir, donde ya el foco tiene que estar puesto en una vacunación adecuada, ¿sí?, donde ya no solo pienso en el animal como cosa, mercancía dentro de un mercado, digamos, dentro de un negocio jurídico, ¿sí? Bueno, cito otras leyes para entender lo abarcativo que es animales. La ley de colombofilia, la colombofilia tiene que ver con las palomas mensajeras, también tiene su regulación, ¿sí? Y aparece un supuesto, digamos, también, que yo lo planteo como una idea de qué función incluso social puede cumplir el animal, que es la ley 26.858, cuando establece ciertas facultades para las personas que necesitan de un perro de asistencia o de un perro guía, ¿sí?
entre otros, por ejemplo, el acceso, la permisión del acceso al transporte público, a oficinas públicas cuando sea necesario, etc. Ahora, dentro de este contexto de, digamos, el animal como mercancía, ¿sí? Yo pregunto, ¿hay esperanza? Es decir, ¿podemos apartarnos por un momento de esto? Bueno, siempre hay esperanza. Nuestro sistema actual, nuestro sistema jurídico ha ido incorporando algunas protecciones, ¿sí? Tenemos una ley muy vieja, de principios del siglo XX, la 2786, que declara punible el maltrato animal, y la ley 14.346, una ley de mediados del siglo pasado, que reglamenta los tipos de maltrato en tanto delitos, ¿sí? Dentro de estos aspectos, hay muchas regulaciones en la ley. Por poner algunos ejemplos, digamos, ya la alimentación insuficiente del animal constituye un delito, ¿sí? Hasta el más grave, que yo no cité la muerte, ¿no? Pero la mutilación, ¿sí? Como un acto de crueldad, digamos, inconmensurable, están sancionados en la ley. Se incorporó a mediados digamos, creo que 2015, 2014, 2015 creo que fue, la ley 27.330 que prohíbe la carrera de perros de cualquier raza, ¿sí? Y el incumplimiento de esta prohibición constituye un delito. El decreto 1088, que promueve la tenencia en términos, entiéndase, digamos, de sentido común, no un término jurídico, ¿no? La tenencia responsable de perros y gatos, ¿sí? Se ha cuestionado un poquito el decreto porque se piensa que debió haber sido más exhaustivo en la reglamentación, pero constituye un avance. Y por último tenemos una ley en la provincia de Buenos Aires, la 13.879, que prohíbe el sacrificio de animales, de perros y gatos en dependencias oficiales, ¿sí? O sea que hay digamos, yo diría una legislación emergente que está ya más pensada en términos de protección al animal y no tanto en términos del animal como mercancía. Bueno, cerramos de alguna manera con, digamos, lo que abre el título, ¿sí? de esta charla, que es los animales como sujetos de derecho, ¿sí? ¿Qué herramientas jurídicas podemos encontrar para defender esta postura? Bueno, un lineamiento lo dio este fallo del que hablábamos al principio, el de la orangutana Sandra, ¿sí? Resuelto con sentencia, digamos, definitiva, porque tuvo sentencia en primera instancia también que receptó favorable el amparo, ¿sí? Que es de acuerdo a una interpretación dinámica del derecho, y acá volvemos a lo que yo les comentaba al principio sobre el artículo 51 del viejo Código de Vélez, en tanto entender por persona aquel ser que presenta signos característicos de humanidad, ¿sí? En el caso de los animales, digamos, no podemos hablar, si quieren, de rasgos físicos, como sería los ojos, ¿no? Hay muchos que ponen, digamos, la mirada sobre ese aspecto, pero también podemos pensar en el animal como ser que sufre, que siente, que, digamos, que expresa sentimientos, ¿sí? Para encuadrar la idea del animal como sujeto de derecho. ¿Cuál es el inconveniente? Que nuestro código actual no ha receptado una regulación similar al artículo 51 y ha desdoblado el esquema en dos tipos de personas: las personas humanas y las personas jurídicas, ¿sí? Llamativamente, el Código Civil y Comercial no da un concepto de persona humana, ni siquiera el que daba el Código de Vélez cuando decía que las personas son entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Siguiendo esta línea, y que, digamos, incluso lo toma, los jueces toman, digamos, esta idea de, digamos, liberar a la orangutana Sandra y devolverla a su hábitat natural,
en un artículo de Eugenio Zaffaroni, La Pachamama y el humano, donde él analiza cuál es la justificación moral, ¿sí?, de la sanción o de la existencia del delito del maltrato animal, ¿sí? Porque, digamos, bifurcaciones pueden haber muchas, ¿sí? Esta parece ser la más adecuada, que pone el foco en tanto, digamos, el delito está previsto en aras de proteger al animal, ¿sí?, como sujeto de derecho, ¿sí? Y, digamos, algunos aspectos, estos no son, obviamente, los últimos dos que ven ahí en la diapositiva, no son aspectos que encontramos en nuestra legislación, pero en los que podría pensarse en aras de viabilizar un mecanismo de mayor protección hacia los animales, ¿sí? El artículo 20, inciso A, de la Constitución de Alemania consagra la protección de los animales dándole rango constitucional, ¿sí? Una constitución que ya tiene con esta reforma 10 años, creo que desde 2010, con lo cual ya, digamos, es indiscutible su recepción como un criterio generalmente aceptado por esta sociedad, ¿sí? Esta podría ser una línea, ¿sí?, pensando quizás en una futura reforma constitucional. Otro aspecto que también receta el Código Civil alemán y el Código Civil austríaco es la de aplicar a los animales el régimen de las cosas. Ojo, esto es muy importante, porque una cosa es decir que los animales son cosas y otra cosa es decir que yo aplico a los animales el régimen de las cosas. ¿Por qué estoy diciendo? Los animales son sujetos de derecho, ¿sí?, que merecen protección jurídica y al que en determinadas circunstancias le puedo aplicar al régimen de las cosas. Lo cual, incluso si ustedes lo piensan, hasta en algunos casos el régimen de las cosas se aplican a las personas, ¿sí? Yo, por ejemplo, pongo siempre el caso de los jugadores de fútbol, ¿sí? Nada más parecido a la transmisión de un derecho real que la venta de un jugador de fútbol de un club a otro. O sea que, en definitiva, no es lo grave encuadrar, o mejor dicho, aplicar a los animales el régimen de las cosas, sino lo grave es asimilar indiscriminadamente a los animales como cosas sin tener en consideración, ¿sí?, la necesidad de su protección jurídica en tanto seres vivos. Con esto termino y esta charla se la dedico a mi perro Pancho, al que quiero mucho, y bueno, lo dejo al doctor Pérez Pexi para que comience con su exposición. Dejo de compartir pantalla, ahí estamos. Bueno, muchas gracias Martín, voy a compartir pantalla. A ver, un segundito. Compartir. Bueno, ¿se escucha bien ahí, Martín? ¿Se ve bien y se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Gonzalo Pérez Pexi, soy abogado y profesor para la enseñanza media y superior en ciencias jurídicas y magíster en filosofía del derecho por la Universidad de Buenos Aires. Soy profesor adjunto interino de Derechos Reales y profesor a cargo de la materia Animales como Sujetos en la Universidad de Buenos Aires y profesor de posgrado en la especialización en Bienestar Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Y antes de comenzar con mi exposición, quisiera agradecer profundamente a las autoridades del Colegio de Abogados de Morón, es decir, a Jorge, a Martín, a Flor, a todos les que hicieron posibles que yo estuviera acá humildemente aportando, digamos, mi granito de arena. Así que profundamente agradecido que hayan pensado en mí. Antes de
comenzar con mi explicación y para que exista un margen de preguntas y de retroalimentación con un público que supongo sumamente heterogéneo. Anoté algunas cositas de lo que Martín venía señalando para retocar algunas cosas, digamos, desde mi punto de vista. No solamente, primero, obviamente no existe únicamente el fallo de Sandra, ¿no? Como el caso emblemático de reconocer a un animal individualizable como sujeto de derechos. También están Cecilia, 48 caniches, Gitana, Lluvia, que son yeguas. O sea, hay algunos otros casos en Argentina, que eso me parece que es valioso. Hay una cuestión ahí que es interesante, que es el estatus legal de los demás animales como cosas que sola y única y pura y exclusivamente para el derecho privado, no así para el derecho penal, porque la 14.346, artículo primero, señala que los demás animales son víctimas, ¿sí? Quienes penan justamente quienes hicieron víctimas de actos de crueldad, de maltrato a los animales sin distinción de especie, que esto es muy importante. Y la noción de víctima es completamente incompatible con ser una cosa, un objeto material. Víctima supone una subjetividad que padece, ¿sí?, los actos que son penados. A partir de ahí hay una inconsistencia enorme en el ordenamiento jurídico que ve con suma perplejidad no saber cómo encasillar a los demás animales. Una cosita más, que es esta dualidad entre ser cosa y que se apliquen las disposiciones relativas a las cosas, es igual de grave en ambas circunstancias. ¿Por qué? Porque en el caso de los jugadores de fútbol hay consentimiento. En cambio, que a los demás animales le apliquen el régimen jurídico de las cosas, no hay consentimiento del animal. Ahí está muy metido algo que se llama ficción de la sumisión voluntaria, que es un elemento central de la educación que recibimos, que es que los demás animales se prestan voluntariamente a satisfacer los intereses de los seres humanos. Desde que somos pequeños nos enseñan la vaca, nos da la leche, dulce de leche, nos da la carne, nos dan, los demás animales nos dan permanentemente, no miren, a nadie no les dan absolutamente nada, se lo están sacando bajo situaciones en donde no prestan consentimiento, razón por la cual, si bien podría existir alguna diferencia entre ser una cosa y aplicarse las disposiciones relativas a las cosas en el caso de los seres humanos, es igualmente de grave para los demás animales. Una cosita más, llamativo no tener una definición de persona en nuestro Código Civil y Comercial. Esto ya viene del proyecto del 98, el proyecto del 98 fue llevado adelante por profesores profundamente naturalistas teológicos, que en sus fundamentos dijeron no es necesario para nada definir lo que es una persona, porque ¿quién otro que el ser humano puede ser persona para el derecho? Porque la personalidad es la noción misma de persona es previo al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico lo único que hace es reconocer algo que es, insisto, previo, que es preexistente. Y los genios del Código Civil y Comercial siguieron la tesitura del proyecto del 98. Tengo escrito un artículo de esto que está colgado en internet, porque que no exista una definición de persona es una idea religiosa, ¿sí? Realmente vemos acá con espanto cómo la Iglesia se mete en las cuestiones de derecho y por qué llevamos con orgullo el pañuelo naranja de separación Iglesia y Estado, ¿no? Martín, esas eran unas cositas ahí que fui apuntando, digo, para seguir trabajando y pensando y construyendo juntos, ¿sí? Y ahora comienzo con mi exposición. A ver, primera pregunta. La primera pregunta no es, che, ¿por qué los demás animales, si pueden tener derechos ellos? Tenemos que hacer una pregunta previa, es ¿por qué nosotros tenemos derechos? Si esta es una pregunta básica que incluso es invisible y opaca, o sea, nadie se pregunta esto. ¿Por qué tenemos derechos? Bueno, una respuesta intuitiva es la siguiente: tenemos derechos porque tenemos intereses, ¿sí? Y tener intereses no hace seres vulnerables. ¿Por qué seres vulnerables? Porque así como la satisfacción de nuestros intereses nos produce beneficios, su frustración nos daña.
Y los derechos, la función de los derechos individuales o subjetivos es proteger, tutelar esos intereses. Es el reconocimiento propio de nuestra vulnerabilidad. Ahora, ¿qué es un interés a todo esto? Bueno, un interés es el estado en el que se encuentra alguien con relación a un evento, ¿sí? De tal forma que si ese evento se actualiza, ¿sí? Si sucede, el que tiene el interés recibe un beneficio o un daño. Eso es técnicamente un interés. Ahora, el tema es, ¿qué intereses hay? ¿Cuáles son los intereses básicos? ¿Sí? Bueno, los intereses básicos son los siguientes. El interés en no sufrir, el interés en querer placer y el deseo de no morir. Esos son los 3 deseos básicos y elementales. Ahora el tema es, ¿quiénes tienen estos intereses? Bueno, fácil. Estos intereses los tienen solamente aquellos individuos que cuenten con alguna característica que les genere intereses, que les permita tener intereses. Ah, muy bien, entonces hay que salir a buscar una característica generadora de intereses, una característica física. Sí, claro. Bueno, fácil. Debe ser la racionalidad. Claro, como los seres humanos tenemos capacidades cognitivas complejas, tenemos intelecto, tenemos racionalidad, ahí está la característica que hace que tengamos intereses. Es más, incluso tenemos intereses porque poseemos lenguaje, un lenguaje que es la expresión de este pensamiento, ¿sí? El reflejo, la concreción de estas capacidades cognitivas complejas y sumamente desarrolladas y evolucionadas que tenemos. Y es más, aparte somos seres libres, y hay más todavía, podemos contraer obligaciones por el prójimo, a más, podemos ser responsables por nuestros propios actos, ¿sí? Somos agentes, un término filosófico muy interesante. Interesante, ¿no? Vale la redundancia. Sí, estas vendrían a ser entonces las características que nos generaría a nosotros intereses y que esos intereses sean tutelados por medio de derechos. Pero hay un problema, que no vienen de ahí los intereses. Uy, ¿cómo que no vienen de ahí los intereses? Claro, porque si vinieran de ahí los intereses, mi sobrinite que tiene 2 meses no tendría derechos, porque no tiene capacidades cognitivas avanzadas. Mi tía Pocha tiene 114 años, padece Alzheimer, tampoco tendría derechos, porque no tendría capacidades cognitivas complejas que le genere intereses. Incluso ningún ser humano a lo largo de toda su vida tendría que tener derechos, porque siempre hay poros en donde no tendría intereses en razón de no tener en grado alguno estas capacidades o estas características que vengo desarrollando, e incluso algunos seres humanos desde su nacimiento no los tendrían, ¿sí? E incluso podríamos perderlos a raíz de una grave enfermedad o de un accidente. Entonces me parece que los intereses no vienen de estas capacidades cognitivas complejas que tanto le gustan al ser humano, esta racionalidad que se envuelve y piensa que es el pulpo del universo. Viene de algún otro lado los intereses, pero ¿de dónde vienen los intereses? Vienen de ahí, de esa característica física, de la sintiencia, la capacidad de tener experiencias positivas de manera consciente, como mínimo de dolor y de placer. Interesante esto. ¿Por qué? Porque no hay que confundir sintiencia con vida, ni sintiencia con sensibilidad, ¿sí? Vieron que a veces dicen, uy, por ejemplo, los demás animales son sensibles. No, sensibles no, está muy mal eso, porque sensible es la posibilidad o la capacidad de responder frente a estímulos. Un motor de auto es sensible, una planta es sensible. La sintiencia
supone, implica, tiene como condición de posibilidad la conciencia de sí mismo, aunque no necesariamente la autoconciencia. Es decir, para considerar, ¿sí?, que alguien es sintiente, se necesita hablar de un yo, que el cuerpo ese es la casa de alguien que lo está habitando, que tiene una percepción subjetiva acerca de lo que le pasa y percibe subjetivamente el mundo. Entonces encontramos algo, que si dentro de todo este círculo enorme, si en este círculo enorme metemos a todos los seres vivos, no todos los seres vivos son seres sintientes, solamente un núcleo reducido son seres sintientes. ¡Apa! Entonces, ¿no todos los seres vivos tienen intereses, Gonzalo? Exactamente, no todos los seres vivos tienen intereses. Únicamente tienen intereses los seres sintientes. Ah, bueno, Gonzalo, pero escuchame una cosa, ¿y cómo me doy cuenta que alguien es un ser sintiente? Que alguien es un ser sintiente. Es interesante este juego de palabras, solamente los seres sintientes son alguien. Todo ser que no sea sintiente deja de ser alguien, porque alguien es una subjetividad, es un yo. Si dejas de ser un alguien, sos un algo. Entonces los seres sintientes son los únicos que son alguien. Tiki. Bien. Yo le dije, para que un ser sea sintiente tiene que ser consciente de sí mismo, ¿no? Es la condición de posibilidad. Si no estamos frente a alguien consciente de sí mismo, pues entonces no hay intereses, algunos provenientes de la sintiencia. Bueno, la conciencia, ¿no? ¿Qué problema este? Problema científico y filosófico al mismo tiempo. Hay algunos indicadores de la presencia de conciencia que me van a permitir ver qué individuos tendrían intereses. El primero es la conducta, ¿sí? Yo puedo ver, por ejemplo, ¿sí?, que si yo le pego a Martín, Martín llora, se esconde, es decir, empieza a tener gestos que me están manifestando que algo está pasando a Martín. Pero si usamos el argumento de analogía, vemos que hay conductas, ¿sí?, idénticas en otros individuos que no son de la especie humana. Miremos 3-4 segundos esta imagen. Alguien me podría negar desde un punto de vista conductual que ahí no hay un ser que es consciente de sí mismo y que algo le está pasando y que ese algo que le está pasando es desagradable y quiere que termine en este momento. Es muy raro, ¿no? Incluso hay muchos que no pueden mirar a esos ojos, ¿sí? Miren esa expresión, es una expresión de terror, razón por la cual yo de mirar esa imagen puedo inferir la presencia de conciencia en ese individuo. Puedo decir que ese individuo tiene un interés en no sufrir y que quiere que ese interés termine en este momento. Miren el lenguaje universal. El lenguaje universal, la lágrima, ¿sí? ¿Cuántas personas, ¿sí?, no saben que los demás animales, muchos de ellos, ¿sí?, lloran? Ese gesto de ahí me permite inferir la presencia de conciencia. Miren esa soga que está ahí, no quiere esa situación, quiere que termine en este instante, tiene un interés relativo a eso. Importante. Pero, claro, con el argumento de analogía utilizando la conducta, te podés quedar un poco corto para un montón de animales que reprimen lo que le está sucediendo por cuestiones biológicas. Por eso es que hay un segundo indicador de presencia de conciencia, que es el más importante de todos, que es ver la fisiología, ver la estructura biológica de los individuos, ¿sí? Y cuando hablamos de estructura biológica, lo que quiero decirles es que existe una determinada organización material en ciertos seres que permite que esos seres tengan experiencias subjetivas acerca de lo que les pasa. Y esa organización física se llama sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso central se compone,
¿sí? De encéfalo por una parte y todo lo que es médula espinal por la otra parte. Y si nosotros hacemos foco en el encéfalo, mucho foco, y nos situamos en el cerebro, encontramos las redes neurológicas que generan la experiencia consciente. Pero claro, los científicos tradicionales a lo largo de la historia dijeron, pero, ¿por qué el ser humano es un ser consciente? Por lo siguiente, si ustedes estudian la corteza cerebral, van a ver que acá tenemos el neocórtex. El neocórtex es la capa evolutivamente más desarrollada del cerebro. El tema es que todos los mamíferos tienen neocórtex, pero solamente el Homo sapiens tiene el punto más alto de desarrollo del neocórtex. Ahí estarían metidas las neuronas, ¿sí?, que generan la experiencia consciente. Y como esto no está en los demás animales, no serían seres conscientes, no tendrían intereses. Bueno, esto obviamente es refutado hace años, ¿sí? Hace años, o sea, miren todos los libros que están ahí atrás, refutadísimo hace años. Y esta refutación se concreta en un documento en el 2012 muy interesante, que es la Declaración de Cambridge acerca de la conciencia. Y miren qué importante que es esto. Decidimos llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico. Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es obvio para el resto del mundo occidental ni lejano oriente, no es algo obvio para la sociedad. ¿Qué experimentos llevaron adelante? Agarraron distintos cerebros de animales humanos y no humanos y estudiaron sus diferencias. Y vieron algo, dijeron, che, las diferencias de todos estos cerebros, ¿sí?, de las diferencias no deriva la experiencia consciente. Eso quiere decir que son las similitudes las que están involucradas en esa clase de experiencias. Así se llega a esta sentencia, que es que la ausencia de neocórtex no parece impedir que un organismo experimente estados afectivos. La evidencia convergente indica que los animales no humanos tienen los sustratos neuroatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados conscientes, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales, para la gente que cree que los animales se manejan por instinto y que los seres humanos se manejan con racionalidad, haciendo ese dualismo falso, bueno, ahí lo tienen. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no son los únicos en poseer los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Los animales no humanos, incluyendo mamíferos, aves y muchas otras criaturas, incluyendo pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Un caso para más de uno. ¿Qué puede llegar a decir? ¿Y qué pasa con los invertebrados? ¿Vieron la gente que dice? ¿Y qué pasa con la cucaracha? La persona que en realidad le preocupa, o sea, esa persona que te invoca el argumento de los invertebrados, le importa un pepino la cucaracha, lo único que quiere es comerse un bife de chorizo tranquilo y que nadie lo joda, ¿no? Básicamente es eso. Pero incluso para esa gente hay mucha evidencia de que ciertos animales invertebrados son seres sintientes, sobre todo los invertebrados superiores, que son los cefalópodos. El resto es toda una cosa gris, hay debate, pero ¿qué es lo que se enseña en ética animal? Lo que se enseña en ética animal es, en caso de duda, me abstengo de dañar, ¿sí? Esto es como en derecho penal, yo no sé si Martín es chorro o no, bueno, no lo voy a meter en cana, ¿se entiende? Es el indubio pro reo, bueno, acá en caso de duda te conducís en la vida como si fuese un ser sintiente el que tenés enfrente. Si los poríferos no tienen células nerviosas, son animales y no son seres sintientes. Acá lo que importa, acuérdense de algo, es lo siguiente, que lo que estamos haciendo es situar en el centro a los seres sintientes, no a la categoría animal. La categoría animal importa una pepa, la categoría animal. Acá lo que se busca son cuáles son los seres sintientes, humanos o no humanos. Los seres sintientes son los únicos que tienen intereses, los cuales serían los únicos a los que tendría sentido asignarles derechos. Todos al que no es sintiente no interesa porque no es relevante desde el punto de vista legal, desde esta perspectiva que yo estoy trabajando. Es decir, podrían alcanzar protección legal por otra vía distinta.
pero el tío Roque dice que las plantas también sienten. No, pero son seres vivos. ¿Y qué importa la vida? Acá no se busca la protección de los seres vivos, de ciertos seres vivos en todo caso. Los que son sintientes, las plantas son el ejemplo por excelencia de seres vivos sensibles no sintientes. Pero yo leí un blog, pero no importa un corno de blog, o sea, si vas en el jardín de infantes te enseñan dos cosas, te enseñan a jugar con plastilina y también te enseñan que las plantas carecen de sistema nervioso central, no hay una mente, no hay redes neuronales. No, pero yo leí un estudio de un libro de Stefano Mancuso que decía que en realidad las raíces se comunican, y qué importa la comunicación, ahí es irrelevante para la generación de experiencias subjetivas. Ergo, las plantas no interesan desde este punto de vista. No, pero las plantas cumplen una función para los ecosistemas. ¿Y por qué es bueno para los ecosistemas? No porque hay que mantener los ecosistemas bien, por eso las plantas son importantes. ¿Y por qué hay que mantener bien los ecosistemas? Porque lo valiosos son los seres sintientes que están metidos adentro de los ecosistemas. Los ecosistemas no tienen valor por sí mismos, ni las plantas tienen valor por sí mismos. Tienen alguna clase de valor en función de lo que le pueden brindar a los seres sintientes que habitan dentro de esos ecosistemas y que conviven con ellas. Gente, no solo y no todos los humanos son sintientes, los demás animales también lo son. Y recordemos, la sintiencia es un prerequisito para poder considerar que un ser vivo tiene intereses, no cualquier ser vivo tiene intereses. Esto es muy importante, porque incluso esto es determinante por la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Estos embriones no son seres sintientes, no tienen un interés en vivir, ¿está claro? ¿Sí? No hay un alguien ahí, no estamos frente a alguien en esos casos. Ahora, si después de todo esto te opones a que los demás animales sean sujetos de derecho, ¿sí? Vamos a estar en un problema. Porque si así te opones, y te opones por la oposición misma, estás incurriendo en la última forma de discriminación. La última forma de discriminación que estamos empezando a reconocer cada vez más, el especismo. La discriminación de individuos por la especie a la que pertenecen. Tan ilegítimo, tan arbitrario, tan reprochable como el sexismo y el racismo. ¿Sí? Todas formas de diferenciación moral y de trato desventajado que utilizan criterios arbitrarios para distribuir beneficios y perjuicios. El especismo, una palabra acuñada por Richard Reider en 1970, ¿sí? Sí, aparece por primera vez en una obra colectiva en 1971, expandida en 1975 gracias a Peter Singer, y que para los amantes de la Real Academia Española, la Real Academia Española lo incorpora en el 2017 con dos definiciones que están mal, pero bueno, no importa, por lo menos las metió ahí. ¿Está claro esto? Esto es muy importante, o sea, si después de todo lo que te vengo a decir, che, mirá la relevancia que tiene la sintiencia, decís, no voy a considerar los intereses de los seres sintientes, entonces los estás discriminando por la especie a la que pertenecen. Y eso es una arbitrariedad y es incorrecto y condenable. Ahora, ¿por qué asumirías el especismo? Bueno, una forma básica de especismo, o de posición especista, mejor dicho, es el antropocentrismo, ¿sí? El antropocentrismo moral, ¿sí? Que es aquella teoría ética que considera la satisfacción prioritaria y preferente de los intereses de los seres humanos. ¿Por qué? Y te puede dar razones, ¿sí? Razones verificables empíricamente, razones no verificables empíricamente, como por ejemplo razones religiosas, e incluso no darte razones, ¿sí? Pero básicamente lo que el antropocentrismo te va a decir en cualquiera de sus versiones, es decir, argumental o no argumental, es los seres humanos al centro, ¿sí? Al centro del círculo o ámbito de consideración moral. Son los únicos cuyos intereses tienen sentido o existen buenas razones para ser respetados, ¿sí? Los demás quedan afuera. Incluso muchos seres humanos están afuera también, y estuvieron afuera, ¿sí? A lo largo de la historia. La cosa se trata, como dice Peter Singer, de ir expandiendo el círculo moral. Ahora,
¿Por qué al centro los seres humanos únicamente? Porque los únicos dentro del ámbito de consideración moral, bueno, yo le dije, razones argumentales, no argumentales. Pero hay una que me parece que es interesante, que es que hay una suerte de concepción en el antropocentrismo de pensar el universo con un orden natural y jerárquico, ¿sí? Estructurado piramidalmente en este sentido, en donde los seres humanos en realidad estarían en la cúspide. ¿Por qué? Porque tienen capacidades cognitivas complejas, racionalidad, lenguaje, pueden contraer obligaciones, ser libres, responder por los propios actos, etc. Todo el paquete de características prototípicas de la especie humana lo colocan ahí, y entonces en razón de eso someter a todo lo que está debajo. Ahora, es muy interesante esto por lo siguiente. Primero, obviamente, yo no creo en la existencia de una suerte de orden natural o gran cadena del ser, está lleno de falacias. Pero si ponele que así fuese, es decir, jugando con las propias cartas de quienes puedan llegar a sostener esta clase de ideas bastante pobres, el razonamiento sería: ¿por qué estar arriba habilita a, básicamente, hacer sufrir y dañar a todos los que están abajo? ¿Por qué no tomar esa suerte de privilegio, ¿no?, de estar ahí arriba para ser solidarios y salir a ayudar a todos los que están abajo, ¿no? Entonces ahí está mediando algo. El orden jerárquico no es tampoco demasiado aleatorio. Más o menos los que vienen abajo del ser humano y que no pertenecen a su especie y que merecerían algún grado, digamos, de consideración en sus intereses son perro gato, porque nos gusta, porque son lindos, qué sé yo. Y miren cómo lo que explicó Martín es perfectamente coherente con esto. Las pocas normas, digamos, que tenés van apuntadas hacia esa clase de animales, digo, de normas que más o menos tengan en cuenta sus intereses. En un orden un poquitito más abajo, si se quiere, los grandes simios. ¿Y por qué? Y porque tienen algunas características que se parecen más o menos a nosotros. Entonces eso también le vamos a considerar algunos intereses. Después viene todo lo que son los animales silvestres, ¿sí? Aquellos que escapan del contacto humano y que llevan sus vidas adelante sin, o con independencia, mejor dicho, del ser humano, que bueno, a la gente más o menos también le gusta, y vienen los ambientalistas, los ecologistas, y dicen, bueno, esto también son más o menos importantes. Y después, obviamente, abajo, es decir, los que ya sus intereses no son considerados en ninguna medida, tenemos los animales domesticados, ¿sí?, que se encuentran dentro o enmarcados dentro de distintas prácticas, como por ejemplo alimentación, experimentación, por eso vaca, el cerdo, bueno, los peces también. Y también los animales liminales, que son aquellos que viven en ámbitos urbanos o suburbanos y que tienen una dependencia al asentamiento humano, como las palomas, ¿sí? Todos estos animales no les interesa a nadie, sus intereses no son tenidos en cuenta, quedan ahí para lo último. Lo interesante es que este especismo antropocéntrico de situar, ¿sí?, al ser humano en el centro del mundo y discriminar individuos en razón de no pertenecer a la especie humana, tiene una versión que es el especismo no antropocéntrico o antropocentrista, que es discriminar individuos que no pertenecen a la especie humana, pero en razón de su grupo biológico. Entonces ahí terminás de entender este orden natural. Discriminás entre perro y vaca, por ejemplo. ¿Sí? El especismo antropocéntrico los mantiene el ser humano ahí arriba, y después ordenás para abajo en función de intereses humanos que te hacen elegir individuos por la especie a la que pertenecen. Hello, esto es el especismo antropocéntrico o antropocentrista. Claramente, esto es una cuestión de percepción. ¿Por qué? Porque ambos individuos son seres sintientes. Lo único que vos estás haciendo, eligiendo y distribuyendo beneficios y perjuicios únicamente por la especie a la que pertenece ese individuo. ¿Ven? Acá bien claro por qué es equivalente el especismo, o es tan arbitrario al menos como el racismo o el sexismo. Acá esto es muy interesante, ¿no?, cuando Martín explicaba toda la parte de régimen jurídico, ¿no? Y acá me gustaría aclarar lo siguiente, que nosotros tenemos una ventaja con nuestra vieja ley 14346, que espero que no se pierda en las próximas reformas, que es que el artículo primero no habla de pichichos, ¿sí?, no habla de perros, gatos.
El artículo primero habla de animales, a secas, razón por la cual la ley penal contra actos de crueldad y de maltrato es amplio, no sabe de individuos, o sea, de especies a las que pertenecen esos individuos. Esto es muy interesante por lo siguiente. Hay muchos teóricas y teóricos o de juristas que dicen, bueno, los demás animales no pueden ser sujetos de derecho. ¿Por qué? Y porque el legislador del Código Civil y Comercial no puso ninguna norma ahí. Entonces, como no hay norma alguna, si no hay una norma que diga que son sujetos de derecho, entonces es imposible. Todo es una cuestión de interpretación y de preferencia moral. ¿Qué importa que no haya una norma? De hecho, sí hay normas. Lo que está en juego es la interpretación que haces de esas normas, porque vos te podrías agarrar del artículo primero, por ejemplo, la 14346, e interpretar en clave antiespecista la noción de víctima y de animal prevista en ese artículo primero. E incluso pues agarrar la Constitución Nacional y decir, che, pero la Constitución Nacional habla de habitantes. Y que yo sepa, los demás animales habitan este territorio y sus intereses tienen que ser considerados de esa manera. Incluso el especismo puede ser una categoría sospechosa desde el punto de vista constitucional. Entonces, ¿qué falta normas? Sino lo que falta es creatividad y antiespecismo, ¿no? En ese cruce. Ahora, si la pertenencia a una especie no es relevante, ¿cuál es la característica física que debería importarnos para relacionarnos con los otros? Olis, la sintiencia, ¿sí? La sintiencia. Y nunca olvidar que todos somos animales, ¿sí? La sintiencia es la única característica moralmente relevante para saber si vos estás actuando éticamente en tu vida, ¿sí? Porque si de tu conducta, ¿sí?, la consecuencia de esa conducta supone un daño a un ser sintiente, entonces está mal lo que estás haciendo y es moralmente reprochable, y esa acción debería ser receptada por parte del derecho también. Pero yo no podría, ¿qué no podrías? Y no, Gonzalo, lo que pasa es que vos lo que me estás diciendo me llevaría, por ejemplo, a ser vegane, porque la única forma para poder ser coherente con todo lo que estás explicando. Entonces, yo no podría ser vegane. A mí me gustaría, siguiendo una campaña muy linda y que a mí me gusta mucho, que reemplaces eso. No digas yo no podría ser vegane. ¿Por qué no decís mejor yo no podría respetar a los animales? ¿No es más sincero eso? Claro, no es políticamente correcto. No, pero lo que pasa, Gonzalo, yo te voy a contar que lo que pasa, se tratan de decisiones personales y de no interferir en la vida del otro. ¿Por qué vienen los veganos a meterse en mi plato, que ellos coman zanahoria y yo me quiero comer el asadito, qué rico el asadito? No, para que no es tanto una decisión personal, porque una decisión personal es si yo me ponía una remera en vez de una camisa, porque decisión personal es la que no tiene consecuencias dañinas para nadie, y esto sí tiene consecuencias dañinas. Lo que pasa es que obviamente está considerado como natural, normal, necesario, pero ahí me decís, ¿qué me importa? Está bien, ¿sabes qué? Yo no podría respetar a los animales porque hay cosas más importantes, viejo. Existen cosas más importantes, la pobreza, el hambre en el mundo. Es muy interesante porque la gente que se desgarra las vestiduras por eso tampoco hace nada por los seres humanos. Y muchas personas que son antiespecistas salen a la calle a darles de comer a la gente. Oh, entonces, ojo con esta clase de razonamientos, pero si a vos tanto te importan los intereses humanos, entonces ¿por qué no empezás a deconstruir tu plato? Porque el especismo tiene consecuencias para los humanos. Hola, hello, ¿qué tal? El especismo hace que estemos hace más de 7 meses encerrados acá adentro y nuestras vidas no vayan a ser iguales que antes. El especismo, ¿sí?, tiene consecuencias. Y vamos a hablar en el ámbito de la alimentación, sí, vamos a seguir profundizando en ese camino. La ONU, a través de la FAO, viene desde el 2006 señalando, diciendo la ganadería la principal causa de destrucción ambiental, de contaminación, de degradación y de agotamiento de bienes naturales en el mundo. La FAO no es antiespecista. La FAO lo único que le interesa es mira en su pupo los seres humanos. Lo único que le interesa son los seres humanos, ¿sí? Entonces es muy interesante porque un organismo que le interesan los seres humanos, es decir, que no le interesan los animales, solamente le interesan los seres humanos, dice, gente,
hay que reducir el consumo de carne en un 90%, nos vamos a quedar sin planeta. Nos quedamos sin planeta desde el 2006. Desde el 2006 vienen diciendo, che, miren, Amazonas se prende fuego. Yo fui invitado como representante de Argentina a unas jornadas de gobernanza de tierras que se celebraron hace 2 años, creo, en San Pablo, en donde yo expuse acerca de esto. Dije, gente, o sea, Amazonas, hola, que tal vez se les va a prender fuego, o sea, se le está prendiendo fuego a causa de la ganadería. No, nada, se me cagaron de la risa. 1 año después, el desastre de Amazonas. No, pero el problema, Gonzalo, yo te voy a contar cuál es el problema. El problema es la soja, el problema, ¿sabes qué? El problema es el yuyito, el problema. ¿Y para qué necesitas tantas toneladas de soja? ¿Nunca te preguntaste para qué necesitas tantas toneladas? No sé, nada que vos no vaya a hacer cosa, que creas que la tonelada de soja vos la necesitas para hacer milanesas granjas del sol, porque me muero si pensás eso, porque toda esa soja, todo ese maíz, toda esa agricultura totalmente destructiva la necesitas para darle de comer a los animales. Entonces pasa algo. Pasa lo siguiente, que vos para tener medio kilo de carne picada y hacer tus albóndigas se necesitó entre 9 y 15 kilos de proteína vegetal. Entonces, la agricultura que tenemos completamente insustentable y llena y plagada de agrotóxicos la necesita en función de la ganadería, Miren esto, cría intensiva, feedlot, miren. No crece nada, no crece ni el yuyo más malo crece ahí, no crece absolutamente nada. Miren esto, porque esta va a ser la imagen que va a venir ahora con el acuerdo porcino con China. Miren esto, o sea, igual nadie en su sano juicio me podría decir que esto está bien. Miren la situación en la que están los animales. ¿Por qué creen ustedes que existe la gripe porcina, por ejemplo, o la gripe aviar y todo tomar? Porque miren las condiciones de hacinamiento en las que están. No, bueno, entonces el tema es tenerlos bien. No, es imposible, porque si vos lo tenés bien no le das de comer a absolutamente nadie, porque las condiciones de sustentabilidad te exigen todavía agarrar más territorio para que esos animales sean criados de manera más o menos correcta. Entonces, chau, imposible. Miren esto, los huevitos. ¡Ay, pero los huevos de las gallinas felices! Bueno, ahí no los huevos de las gallinas felices. Miren, toda una reunión de dolor metida ahí adentro. El pollo lleno, obviamente, de hormonas, están ahí. ¿Ven? Incluso hay que pensar si la gente que trabaja ahí puede ser tomado de un punto de vista real, porque escuché hace un rato que estaba el director de Laboral, y esto es muy interesante para pensarlo, pensar si eso es trabajo o no, porque esa gente se enferma con todas esas cosas. Eso de ahí genera zoonosis, y se enferma la gente que está metida ahí trabajando, y esa gente pues, contagia a otra gente y hace que estemos encerrados acá. Suelo, el principal uso antropogénico de la tierra, datos que no pone Gonzalo, que saca, porque se lo trajo la cigüeña, datos de la FAO, ¿sí? Miren, datos crudos, para la producción de ganado se destina cerca del 80% de la superficie agrícola y 30% de la superficie terrestre del planeta, cuando tenés gente que se muere de hambre, es decir, estás utilizando toda la fuerza productiva para darle de comer a animales. Esto es muy interesante, porque si tanto te interesan los intereses humanos, ¿por qué no empezás a interseccionar con la pobreza y con la soberanía alimentaria? ¡Uy! Se nos prendió fuego Córdoba, y se nos prendió fuego un montón de otras provincias, hectáreas equivalentes a la mitad de la provincia de Buenos Aires, y fue este año, fue hace nada, fue hace unas semanitas atrás, ¿Y por qué se creen que fue esto? ¡Uy, qué coincidencia! Justo pasa esto cuando estamos por firmar el acuerdo con China, ¡qué tremendo! Pero no pasa nada, es una decisión personal, como es el bifecito de chorizo. Mira, no lastima a nadie, mira qué lindo, mira la ganadería, no le pasa nada, mira. Esta es una foto muy interesante, esta la saqué cuando fue el incendio en Amazonas, no la saqué yo, es una foto de cuando fueron los incendios en Amazonas, porque miren las consecuencias para la salud humana. Miren todo el hollín luego del incendio. Agua, la huella hídrica de los productos de origen animal, un paticito de 110 gramos de carne, qué rico, me lo voy a hacer a la parrilla porque total es una decisión personal.
Y bueno, mirá, la verdad es que necesitas de 2.400 a 2.500 litros de agua potable para producir esto, mientras el ambientalismo de cuarta que tenemos acá te dice que tenés que cerrar la canilla bien y que te tenés que dar duchas cortas. Hay que hacerlo, pero tienen que dejarse de comer esa hamburguesita, porque el problema está ahí, no está tanto del otro lado. Sí, del otro lado sí, hacelo, pero no vas a modificar demasiado la ecuación. Del otro lado sí podés modificar la ecuación. ¿Sí? Bueno, datos, esto es muy interesante. Esto lo usé para mi tesis. Julio del 2019, científicos del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, ¿sí? Dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas, ¿sí? Destacaron encontraron la presencia de antibióticos en las aguas, ¿sí? Y esto es interesantísimo, los desechos de los animales contaminan aguas, ¿sí? Y ahí encontraron antibióticos. ¡Ey! ¿De dónde va para la sangre? Porque mi tío Horacio dice que para hacer morcilla. Bueno, mira, sí, para hacer morcilla tendremos que tener, ¿sabe qué? 2 kioscos de morcilla por cuadra. No, va a parar ahí la sangre, ¿sí? Ahora, miren todo el agua potable que se desperdicia para esto, porque salir a limpiar todo eso. ¡Uy, no! Y hay gente que le falta el agua para tomar. Ah, mira vos, así que tanta agua necesitas para el bifecite de chorizo. Sí, y ¿sabés qué? Y también, de paso, pérdida de la biodiversidad. Y la pérdida de la biodiversidad le causa problemas al ser humano, ¿sí? Esto es mucho más complejo, pero básicamente cuando vos deforestás, ¿sí? Y empezás a achicar los contactos, a estrechar los contactos con los animales silvestres, esos animales silvestres están plagados del coronavirus y demás, que lo transmiten a los seres humanos, y después hacen que estemos metidos 7 meses acá adentro. No se piensen que todo el mal es la vaquita, ¿no? La ganadería, miren ahí. ¿Sí? La industria de los peces, acá está presente Laura Cufré, que está desarrollando una investigación en la Universidad de Buenos Aires, un proyecto de investigación, ¿sí? Que estoy coordinando, que es justamente las consecuencias que tiene esto, que es lo que se va a venir en la Argentina, ¿sí? Esto, ¿sí? Uy, y obviamente un montón de otros animalitos que mueren, ¿sí? En esas redes. Y que esto la gente tampoco lo sabe demasiado. Cambio climático, relacionado, gases de efecto invernadero, esto es quizás lo más conocido de las consecuencias que genera la ganadería, esto contamina más gente que todos los autos, que el colectivo que pasa por acá a la vuelta, ¿sí? Así que vayamos olvidándonos, ¿sí? De el consumo de carne y de productos de origen animal si queremos, ¿sí? Más o menos revertir las consecuencias del cambio climático. El cambio climático es muy interesante, porque el cambio climático se mira con perspectiva antropocéntrica, como que lo único acá que la vamos a padecer en este horno somos nosotros. Sin embargo, se están perdiendo el territorio de un montón de animales en razón del cambio climático que se están muriendo. O sea, los osos polares ya tienen fecha de defunción. Dentro de unos años nos quedamos sin osos polares porque ya no tienen banquina. O sea, su hábitat ya se perdió a consecuencia del cambio climático. Ya las morsas les pasa exactamente lo mismo. Por eso es que no existen ecosistemas naturales. A mí me revienta la gente que dice, no, pero los ecosistemas naturales no existen ecosistemas naturales. La fuerza del ser humano llegó a cada rincón de este planeta. Por eso están buscando otro, se ve, ¿no? Hagamos un experimento mental, ¿sí? Hagamos un experimento mental para poder conectar todo lo que les vengo explicando. Y el experimento mental son las mega granjas chinas de que ustedes saben que entre dos seres muy cuestionables, como son Hugo Sigman y Felipe Solá, se da esta posibilidad a la Argentina de instalar 25 factorías de cerdos. Esto en el marco de que China está buscando externalizar los riesgos de la próxima pandemia. China está siendo azotada casi más de 2 años, un poquitito más de 2 años por la gripe porcina africana, que hizo que tengan que matar millones y millones y millones de cerdos, siendo China el principal productor y consumidor de esa carne. Entonces agarra China países endeudados y empobrecidos como este y le ofrece lo siguiente: $, a cambio de instalar estas mega granjas. Entonces vienen estos buenos señores de Cancillería a decir lo siguiente: acá está la
solución para salir de la crisis, porque esto va a generar las microgranjas porcinas, ¿sí? Las granjas chinas de cerdo, 9.500 puestos de trabajo directo, y un bodoque así de dólares, y un montón de otro trabajo o de empleo indirecto. Muy bien, qué interesante. Obviamente, con un montón de consecuencias que quedan abajo del felpudo, que merecerían consulta popular, pero cuando decís, che, esto me parece que necesita consulta popular, te das vuelta, agarrar la Constitución Nacional y te das cuenta que los requisitos para la consulta popular no la puede cumplir nadie nunca. Entonces, es que la consulta popular no sirve para absolutamente un pomo, está en letra muerta en la Constitución Nacional porque sus exigencias son muy altas. Entonces viene China y te plantea las mega granjas chinas de cerdos. Entonces, para poder intentar frenar esto que nuestros políticos están realizando a nuestras espaldas y que casi ningún medio de comunicación lo está revelando, o sea, lo está haciendo visible. De hecho, yo he participado en un encuentro en donde se hablaba de esto y lo hackearon y amenazaron que no iban a dejar que hablemos de esto. O sea, viene picante la cosa y que se va a firmar en horas, minutos, o sea, un día nos vamos a levantar y ya va a estar firmado. De hecho, Koki Kapitanich ya firmó algo por chat, así todo en el marco de este mega acuerdo. Ahora, el tema es el siguiente. Para poder frenar esto, tuvimos que salir a apelar a razones ambientales y de salud humana. Es decir, che, miren que ambientalmente esto es como lo peor que nos puede pasar. O sea, todos los intereses de las generaciones futuras comprometidos, hipotecados de acá a 100 años, como mínimo. Entonces, ahí agarra la Constitución Nacional de vuelta, decís, che, mire, el derecho ambiental acá está previsto en la Constitución Nacional, y te das cuenta que la Constitución Nacional tampoco sirve para demasiado, ¿no? Pero tuvimos que salir a pedir a otras razones, somos la próxima pandemia, o sea, la próxima pandemia nace de acá, si esto se concreta, o sea, hay muchas posibilidades que nazca de acá, porque la gripe porcina tiene una alta probabilidad de mutar y de contagiar a seres humanos. Pero el experimento mental es, con estas megagranjas chinas de cerdo, tuvimos que salir a apelar a otras razones, aparte de, che, estás matando los animales que está ahí, es una inmoralidad, o sea, es algo que es incorrecto, pero tuvimos que salir a apelar a otras razones, como ambientales o de salud, para que más o menos la gente pudiera decir, me parece que está un poco mal este acuerdo. Y el experimento mental descansa acá. Pensemos que viene China y te dice, no vamos a poner factorías de cerdos, a Argentina le vamos a ofrecer algo. Factorías de perros y gatos. 25 factorías de perros y de gatos. Y no va a generar 9.500 puestos de trabajo, te vamos a garantizar, no sé, 80.000 puestos de trabajo. Y acá la plata les va a llover, van a salir del pozo donde están. 25 factorías de perros y de gatos. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría la gente? La gente no apelaría a razones ambientales o de salud pública. Puede que sí, pero centrarían más su atención en rechazar el acuerdo en función de decir, che, hay individuos que los están dañando ahí. Ahora el tema es, ¿por qué? ¿Por qué? Quizás si fuesen perros y gatos, el rechazo social sería mucho mayor, y no así con cerdos. Es una cuestión de percepción. Eso es especismo antropocentrista o no antropocéntrico. Discriminás individuos por la especie a la que pertenecen, y eso está mal. Pero yo no podría, de vuelta, Gonzalo, mirá, la verdad es que, mira, me hablaste y me diste argumentos, pero yo no podría. ¿Y qué no podrías? Y mira, no podrías respetar a los animales. Pero si después de todo lo que te acabo de decir, siguiese sosteniendo eso, la respuesta o lo correcto sería, no que no podés respetar a los animales, no podés respetar a nadie, en realidad. Porque el especismo tiene consecuencias para los seres humanos. Si tanto te interesan los seres humanos, deberías adoptar una postura de respeto por los demás animales, y no lo estás haciendo, entonces no te interesa a nadie, no querés que nadie viva bien en este planeta. Gente,
Muchas gracias. Espero no haberles aburrido con esto. A ver, voy a dejar de compartir. Bueno, ¿qué les pareció? Muy interesante. Bueno, Martín, no sé si querés decir algo, no sé quién tiene la palabra ahora, yo me voy a mutear. Hablé encima de Gisela, perdona Gisela, y perdón, no te agradecí al principio a vos también que coordinamos la reunión en conjunto. No, por favor. No sé si hay preguntas. Iba a decir eso, me gustaría saber si hay preguntas. Hay preguntas en el chat, hay preguntas, hay un par por lo menos vi. Un par vi. Vamos a ver si las encuentro en toda la cantidad de saludos. Pero acá hay una. De Maca Caridad, que le pregunta a Gonzalo. Dice así, Gonzalo. Dice, Gonzalo, ¿qué diferencia hay entre ser consciente en sí mismo con la autoconciencia? Algo que mencionaste al principio. Sí, la conciencia es justamente la representación del sí, la concepción de sí mismo. La autoconciencia es la concepción de sí mismo en el futuro, ¿sí? Básicamente es lo siguiente: si yo me quemo con agua caliente, me duele, soy consciente de mí mismo en este momento. Luego de que me quemé con agua caliente, me senté en mi casa, ¿sí? Y dije, me parece que me merezco unas vacaciones. Estaría muy bueno ir a Disney. Y me imagino a mí mismo saludando al perro Pluto. Eso es la autoconciencia, la representación de sí en el futuro, ¿sí? La proyección de sí en el futuro. Perfecto. Acá Jessica Pavese plantea un clásico, es esta pregunta. A mí me plantearon que no podríamos de ninguna manera ser todos veganos porque no habría recursos suficientes para alimentar el planeta. ¿Qué le podría contestar? Es muy fácil, a la luz de toda esta exposición. Los animales son muchos, los que se producen para consumo, son infinitamente más casi que los seres humanos que habitamos en este planeta. Son billones y billones y billones y billones y billones. Muchos de los cuales son animales que pesan toneladas y necesitan también muchísima cantidad de alimento y de agua. Miren la huella hídrica que tiene 110 gramos de carne, 2.400 a 2.500 litros de agua. Los estudios indican lo siguiente, que nos hiciéramos veganos ahora no necesitamos talar más un árbol por los próximos 50 años prácticamente. ¿Por qué? Porque no necesitas seguir avanzando y deforestando, porque reutilizás ya todo lo que la ganadería dejó, ¿sí? Obviamente hay que replantear todo el sistema, también esto, ¿no? Extra, al margen, todo el sistema capitalista que tenemos, más alineado a la soberanía alimentaria, ¿sí? A ver, otras maneras de producir los alimentos de origen vegetal, pero lo cierto es que la ganadería, ¿sí? Necesita de una agricultura que es muchísimo superior a la que sería únicamente de origen vegetal, porque ahí ya suprimís un factor que son los animales. Vos tenés la posibilidad de alimentar billones y billones y billones de animales que en este segundo están muriendo. ¿Cómo no va a tener para alimentar a una cantidad de humanos notoriamente inferior? ¿Sí? Y no todo es soja en la vida del Señor, porque la gente piensa que si somos veganos vamos a comer soja nada más, ¿no? Eso es pensar con el tamaño de una almendra, ¿sí? La cabeza, no. Es que plantear otra forma de comer. Algo muy interesante que una de mis ayudantes, que quiero mucho, que es Flor Muriel, un día dijo, che, Gonzalo, esto es muy interesante por lo siguiente, la escuela no nos enseña a comer. No nos enseña a combinar nutrientes, algo básico, o sea, nos enseña a hacer un montón de pelotudeces, no sirven para nada, o sea, hacer cuentas, qué sé yo, así compleja, no se sabe nada de eso, pero no te enseña a combinar nutrientes. Entonces, más o menos, fueron tus progenitores más los que te enseñaron a comer, y la gente come porque es rico, generalmente, ¿sí? Come porque es rico, o sea, no tiene otra cosa, digamos, en la cabeza como horizonte para guiar su alimentación. Entonces, hay cosas muy
y en este ejemplo hay algo muy interesante, que debería ser una cuestión pública la alimentación, cómo llevar adelante, y siempre estar del lado de la soberanía alimentaria. Yo creo que por ahí va la cosa para poder salvarnos todos en este planeta, sin importar la especie a la cual pertenezcamos. Muy bien. Ahí, una pregunta que te hicieron, que tal vez la podés completar, porque en parte ya le dieron información. Dicen, ¿dónde podemos encontrar material publicado por Gonzalo? Y Laura Cufré dice, en la página de Revista LECA y en el Instagram del Instituto, debe ser del Instituto de Derecho Animal de San Martín. Y bueno, si querés mencionar algún otro lugar. Mira, hay como toda lucha, quizás, ¿no? Lamentablemente, no todos les que están o llevan la bandera de los animales les interesa mucho la causa, más el bronce. Pero sí yo podría decir que hay 5 personas que es imposible esquivar para tener una comprensión adecuada de lo que le sucede a los demás animales, ¿sí? Y de la lucha. Una es Silvina Peseta, ¿sí? Silvina Peseta fue mi mentora, y es mi mentora, fue ella la que me abrió, me amplió la mirada, y que ella es la referente número 1 en derecho sobre esta cuestión. Así que pueden encontrarla a ella, a Pablo Suárez, para mí, segunda referencia obligada. En realidad están los dos en pie de igualdad, en derecho son Silvina Peseta y Pablo Suárez los números 1 lejos. Y después en otros campos del saber tenés a Alexandra Navarro, ¿sí? En comunicación, que es brillante también, que ella labura carnismo y las representaciones del consumo de carne que estructuran el especismo antropocéntrico en Argentina. Tenés a María Marta Andreatta, que tiene un artículo muy interesante que se titula Veganos en Riesgo, que es, justamente ella es investigadora con ICEF y estudia acerca de lo saludable que son las dietas basadas en vegetales. Porque eso es otra, o sea, las ventajas para la salud humana que tienen las dietas basadas en plantas. Y después tenés a Anaí Gabriela González, que lo que hace ella es laburar la intersección, ¿sí? o los cruces entre transfeminismos o teorías queer con los antiespecismos. Esto es muy interesante porque el consumo de carne es una costumbre patriarcal. O sea, pónganselo a pensar. Esto ya lo trabajó una autora que se llama Carol Adams, muy interesante ella, y también me parece muy importante encararlo por ahí, ¿no? Porque para el patriarcado hay cuerpos que son desechables, ¿sí? Cuerpos que son descartables. Y esos cuerpos descartables son los que no se adecúan a una norma, ¿sí? Y esa norma es humana, es varón, es cisgénero, es heteronormativo, es propietario, es blanco, o sea, es europeo, o sea, tiene algunas características esa norma. Todos los que no se ajustan a esa norma son cuerpos desechables. Los cuerpos desechables son los que quedan disponibles para el patriarcado, son cuerpos que se los viola, o sea, que no se les pide consentimiento para actuar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen estas teóricas maravillosas ellas, que no saben lo que luchan por la causa. ¿Sí? Después viene el resto, ¿sí? Pero me parece que son estas 5 personas las referentes, ¿sí? No sé si hay alguna otra consulta. Te preguntan también, después tengo una para Martín, anda preparándote Martín, a Gonzalo también, le pregunta Osmar Daniel Ojeda, dice... Con respecto a la utilización de perros guías, perros de rescate o caballos para equinoterapia, ¿no se los estaría cosificando? ¿Se podría permitir igualmente esas actividades si se demuestran que no perjudican los intereses de esos animales como seres sintientes, teniendo en cuenta el gran beneficio humanitario que reportan? Bueno, es así. Primero, no pongamos en pie de igualdad en estas prácticas caballos con perros, ¿no? La sociabilización del caballo es profundamente dañosa, ¿sí? La doma pasiva o la doma hindú básicamente es quebrar la voluntad del caballo, ¿sí? Ningún animal que nace quiere que se lo monten, básicamente, o sea, necesita
toda una apuesta, digamos, para lograr eso, es decir, tenés que doblegarle la voluntad. Acá hay un tema central en todas esas preguntas, que es el tema del consentimiento, ¿sí? ¿Qué importa el beneficio humanitario? O sea, el tema del consentimiento. O sea, todos esos trabajos, ¿sí? Generalmente que llevan adelante los animales, porque es trabajo, puede ser equiparado a trabajo infantil, ¿sí? O sea, no hay consentimiento ahí. Eso es muy importante. Pero sí, en línea con el trabajo de los demás animales y su reconocimiento o su otorgamiento de membresía social, yo recomiendo fuertemente, pero fuertemente, para todas esas clases de dudas y de interrogantes, este libro. Este libro es vital, ¿sí? Para la causa, pero vital es de las cosas que son vitales, ¿sí? Zoopolis, de Sue Donaldson y Will Klimnicka. Son dos teóricos canadienses. Will Klimnicka es de los teóricos políticos más importantes en el mundo hoy en día, y tenemos la posibilidad de tener traducido este libro gracias a Silvina Peseta. No se pierdan el libro, porque todos los interrogantes que se plantean ahí están en este libro magistralmente desarrollados. ¿Por qué? Porque ahora ya no se trata de no dañar a los animales, que es básicamente derechos negativos. Es incluirlos en nuestras comunidades. Che, por más que hagamos mucho esfuerzo y cerremos los ojos, ¿sí? Están ahí los animales, o sea, por más que lo quieras, están ahí y forman parte de nuestras comunidades, porque no les dimos la posibilidad de otra existencia. Están metidos ahí, ¿sí? Entonces, ahora es otra cosa, no es no dañarlos, no solamente no dañarlos, es pensar en comunidades políticas justas. Y eso se llama giro político, es el giro político de la ética animal, ¿sí? Entonces, recomiendo nuevamente este libro que es Zoopolis para todas las... Martín, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, Jorge. Bueno, te hace también Maca Caridad una pregunta muy concreta. Ella dice, decir que los animales son equiparables a las cosas, o en algunos artículos donde se habla de cosas y animales por separado. Por ejemplo, artículo 1947, inciso B, apartado 1, sí. Apartado, sí, 1 sí. y 2 debe ser. Pero no sé si lo tenés presente ahí. ¿No implica sí, que no son cosas? Sí, a ver, si lo vamos a pensar desde una visión filosófica del código, está claro que implícitamente el codificador piensa que los animales y las cosas no son lo mismo. Ahora, cuando los regula en términos de esta manera, que habla de cosas y animales, en realidad lo hacen en su función práctica, porque un poco, digamos, tomando las palabras de lo que decía Gonzalo, una cosa yo la puedo agarrar. Ahora, un animal, por ejemplo, el 1947 que habla de ella, de la apropiación de los animales domésticos o domesticados, y yo no lo puedo agarrar si se me escapa. Entonces, por eso necesito una regulación distinta a lo que sería ir y tomar, no sé, una bicicleta que está apoyada. Pero a esos efectos el código discrimina entre animal y cosas, pero no en términos de su, digamos, implicancias jurídicas. Bien. Y yo siempre voy a decir la última, pero van apareciendo porque se animan. Digamos que tenemos tiempo hasta las 17, si a ustedes les parece, porque ahora se entusiasmaron. 3 minutos. 3 minutos. A ver, Gonzalo. Esta me parece que te va a llevar menos tiempo. Dice, ¿cómo conviven hoy en día la ley que declara punible el maltrato animal con la matanza para consumo? Y se pregunta también Jero Famu, ¿amparándose en la falta de especificación sobre a qué animales se refiere? ¿Así conviven? Sí. Es que ese es el problema. No es convivencia, es inconsistencia. Es inconsistencia, es la perplejidad que nos genera no poder responder una pregunta que es moral, que es ¿qué le debemos a los demás animales? Ahora, en el marco de eso, yo sé que Flor y Lau siempre me han enseñado, con Flor Calloso y Lau Cofré, siempre me han enseñado, y yo les he preguntado casos
en donde se utiliza la 14346 para poder salvar, digamos, animales como vacas, por ejemplo, antes de ingresar al matadero, ¿sí? Pero incluso en esos casos las meten adentro, las matan primero, o sea, ¿cómo? No convive, es una inconsistencia en el ordenamiento jurídico, por eso la clave está en la interpretación, ¿sí? Y bueno, y cómo llevar adelante. Ahora, llevar adelante la 14346 también es extremadamente complejo para perros, caballos, o sea, no es tan fácil, lo que pasa es que yo no hablo de eso porque sinceramente las personas que tienen que hablar de eso son, por ejemplo, Flor Calloso, que va ahí y vive la 14346 teniendo los animales dañados y muriéndoseles en las manos. Pero me parece que sí, lo que hay que hacer es un poco corrernos del Código Civil y Comercial, corrernos incluso del Código Penal, y empezar a plantear esto a nivel constitucional. O sea, me parece que es salir y decir, che, mire que esto es una cuestión constitucional, lo que está en juego es también cómo pensamos la comunidad. O sea, quiénes somos los que formamos parte de acá. Nuestras comunidades ya son mixtas, o sea, son multiespecies o interespecies, ¿sí? O sea, nos relacionamos con individuos que no son únicamente, ¿sí?, los de nuestra especie. El tema es que hagamos foco en eso, es una cuestión de hecho. Bueno, eso. Bueno, y ahora sí, la última, que me parece que medio está contestada, pero Nélida Palavecino dice, las castraciones, en tanto mutilaciones, y desde la óptica de seres sintientes, ¿no irían también en contra de los derechos del animal? Aclaración. Yo pro castración. Cada animal sale, por ejemplo, para poner un número, 6, que en situaciones de calle, generalmente, que van a seguir sufriendo, seguir reproduciendo eso. El mal menor está son cuestiones de ética. Ahora, castraciones a término sí están, desde un punto de vista ético, son reprochables, porque ahí sí hay otros individuos que sufren y tienen una muerte horrible, que tienen un interés en no morir que les es frustrado. Así que, Nélida, sí, pro castraciones, hay que castrar gente, porque las poblaciones de perros en situación de abandono son terribles, ¿sí?, de gatos también, y no hay que seguir fomentando, digamos, eso, porque obviamente que trae un montón de padecimiento para todos esos individuos. Pero sí, Nélida, lo que está mal son las castraciones a término, ¿sí? Eso es lo que está mal. Bueno, listo. Bueno, no sé, Gisela, si querés hacer la despedida, o querés que haga yo la despedida, y salude a los doctores que han desafiado al auditorio, como a vos te parezca. No, por favor, Jorge, hace vos la despedida. Simplemente agradecer a los doctores y a todos los que nos acompañaron hoy con un tema tan interesante. Bueno, gracias a todos, gracias a Gonzalo, gracias a Martín. Un gusto haber aprendido sobre este tema que es tan... En realidad no es novedoso, porque ya hace años que se viene hablando del tema, pero implica un cambio en la cabeza de uno, y eso lleva tiempo, eso lleva mucho tiempo, por lo menos para gente cabezona como yo. Gracias nuevamente, gracias a todos. Esta charla está siendo grabada, esperamos ponerla en el sitio, en nuestra biblioteca, en el canal de YouTube del colegio, para que tenga la mayor difusión posible.